Bien, entonces, disculpe, ¿se está grabando? Sí, ¿no? Ya. Bien, entonces vamos a empezar con la telecapacitación del día de hoy. Mi nombre es Ricardo Isique Santillán, soy médico residente de segundo año de la especialidad de gastroenterología en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, ¿no? Y el tema que voy a presentar a continuación es el tema de dispepsia. Bien, la dispepsia se va a definir como un dolor a nivel del hemiabdomen superior, en el cual vamos a encontrar algunos síntomas típicos que nos va a manifestar el paciente, que vendrían a ser una saciedad precoz, una plenitud postprandial, puede haber presencia de dolor a nivel del epigastrio, o el dolor puede ser tipo quemante, tipo urente, ¿no? Ahora, este dolor va a presentarse más o menos en los últimos 3 meses, pero tiene un inicio de síntomas de aproximadamente 6 meses. Entonces, es importante definir el tipo de dolor, las características del dolor y la edad, ¿no? Para poder enfocar nuestro algoritmo diagnóstico. Ahora, no podemos subdividir la dispepsia en dos grupos, en dos subtipos, ¿no? Un subtipo de dolor a nivel del epigastrio, en el cual eh, encontramos el dolor a nivel del epigastrio y la quemazón, y un subtipo en la cual vamos a encontrar predominantemente la plenitud postprandial, ¿no? Entonces, esta es la definición básica del tema de la dispepsia, de las características del dolor, y una vez teniendo en cuenta este dolor, hay que enfocar nuestro algoritmo diagnóstico, primero basándonos en el grupo etario al cual nos estamos enfocando en ese momento. Y esto es importante porque nuestro manejo inicial, nuestra búsqueda inicial en una persona mayor de 60 años, según las guías americanas, según nuestras guías nacionales, nosotros usamos el punto de corte de 50 años, y en países donde hay alta prevalencia de cáncer gástrico, podemos usar el punto de corte de 45 años. ¿Para qué? Para iniciar, a partir de esta edad, empezar nuestra búsqueda de causas orgánicas, causas estructurales que pueden generar la dispepsia. Por eso es que lo primero que hacemos en estas personas es la endoscopía, ¿no? Para buscar algún cáncer gástrico, ¿no? La presencia de un cáncer gástrico o algún signo de malignidad, ¿no? Si tenemos una persona menor de 60 años, en nuestro medio menor de 50 años, podemos iniciar con un manejo empírico, ¿no? Con IVPs, pero tenemos que buscar en esta población algún signo de alarma que nos haga sospechar de organicidad. Para ello podemos ver los siguientes signos, por ejemplo, la pérdida de peso, ¿no? Algún signo de sangrado gastrointestinal, pueden presentar melenas, pueden presentar hematemesis, ¿no? O pueden presentar también disfagia o dinofagia, puede haber anemia ferropénica, ¿no? O vómitos persistentes, ¿no? Que no son muy frecuentes en realidad, pero puede darse estos casos, ¿no? O lo principal, ¿no? Pacientes que tengan antecedentes, ¿no? Una historia familiar de cáncer gástrico, familiares de primer grado. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que empezar la búsqueda, nuestro manejo inicial va a ser buscar una causa orgánica y hacer endoscopía a este grupo de pacientes. La endoscopía en realidad lo que nos va a permitir es, primero, ver si hay alguna lesión estructural y otro, tomar biopsias. Por eso es que la endoscopía, generalmente el patrón que encontramos de dispepsia es un patrón, una gastropatía crónica antral, y tomamos muestras de biopsia, ¿no? Generalmente tomamos 5 muestras de biopsia, 2 en antro, una en incisura y una en cuerpo, ¿no? Generalmente en incisura angularis tomamos porque es ahí donde empieza la proliferación del Helicobacter pylori. Entonces, generalmente tomamos la muestra de biopsia, dependiendo,
se puede tomar en frascos separados, cuerpo y antro, o también podemos tomar muestras de biopsia en un solo frasco, dependiendo, ¿no? Si yo veo que, por ejemplo, hay un patrón un poco atrófico a nivel de antro, entonces esas muestras las tomo en un frasco aparte, ¿no? Y si son, veo que las muestras en realidad, la mucosa está casi normal, los puedo tomar todas las muestras en un solo frasco, ¿no? Igual son fáciles de reconocer porque las estructuras histológicas, tanto del cuerpo como del antro, son diferentes, ¿no? Entonces, esto es importante, entonces, definir signos de alarma en una persona menor de 60 años y en una persona mayor de 60 años, iniciar con endoscopía, ¿no? Si es una persona menor a 50 años sin signos de alarma, yo puedo iniciar una terapia empírica con IVPs, ¿no? Y según la sintomatología del paciente, puedo añadirle de repente algún antiácido, ¿no? Magaldrato, hidróxido de aluminio, que es común, ¿no? Que es comúnmente utilizado pues en primer nivel de atención, ¿no? Que es lo que hay bastante, ¿no? Hidróxido de aluminio. Entonces, lo primero, tengo un paciente que tiene síntomas compatibles con dispepsia, paloro, factores de riesgo de cáncer gástrico. Si los tiene, la endoscopía tiene que ser lo más pronto posible. Generalmente algunas guías recomiendan entre 1 o 2 semanas una vez detectado esta sintomatología para descartar pues una causa orgánica y manejarla según el diagnóstico histopatológico. Si el paciente no cumple con algún signo de alarma, entonces podemos manejarlo como una dispepsia funcional. En realidad, cuando tenemos el enfoque de la dispepsia, tenemos una dispepsia funcional y una dispepsia de tipo orgánica. La funcional en realidad es casi el 80% de las dispepsias, mientras que la orgánica puede representar el 20%. Por lo tanto, nos encontramos nosotros frente, en la mayoría de casos, a pacientes que tienen una alta carga emocional, ¿no? Y luego vamos a ver que en base a ello, nuestro algoritmo diagnóstico va a cambiar, nuestro manejo terapéutico va a cambiar si es que no responde inicialmente a un tratamiento con IVPs. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos el paciente con una dispepsia que no es de causa orgánica, nosotros podemos buscar podemos iniciar la búsqueda del Helicobacter pylori, ¿no? La cual pues es una bacteria muy frecuente en la zona del antro y que puede generar los cuadros de dispepsia. Generalmente nuestra búsqueda se va a basar en que el Helicobacter puede generar una úlcera péptica, ¿no? Entonces, en base a ello tenemos que buscar Helicobacter. Una vez que lo buscamos, si lo encontramos, lo tratamos, ¿no? Podemos buscar el Helicobacter mediante la biopsia, que se da por vía endoscópica, o podemos buscar por algunos test, ¿no? Por ejemplo, el test de aliento, ¿no? Test de aliento, o podemos buscar antígenos en heces, ¿no? Generalmente usamos el test de aliento, ¿no? No se recomiendan pruebas serológicas para la búsqueda del Helicobacter porque tienen un bajo valor predictivo positivo. Entonces, si encontramos nosotros, buscamos el Helicobacter y encontramos Helicobacter, hay que tratarlo, ¿no? Podemos utilizar múltiples terapias. Hay terapias generalmente, pues, la terapia triple. Lo que recomiendan en general las guías europeas es iniciar con una terapia cuádruple, iniciar con IVPs a doble dosis, usamos bismuto, metronidazol, tetraciclinas, pero el detalle en estas terapias, el detalle en la terapia cuádruple va a ser la adherencia al tratamiento, ya que la mayoría de pacientes no va a seguir al pie de la letra la ingesta de la cantidad de pastillas que va a tomar, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza la terapia triple, ¿no? En la cual pues usamos amoxicilina, ¿no? Amoxicilina de 1 gramo, podemos usarlo cada 12 horas, más un IVP cada 12 horas, que puede ser el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, ¿no? Y la claritromicina también cada 12 horas. El detalle con la claritromicina es la gran resistencia que hay a este medicamento, generalmente a los macrólidos, ¿no? Y más aún después de la pandemia, en la cual pues se utilizó macrólidos en gran cantidad, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la citromicina, ¿no? Entonces, la alta resistencia, la alta resistencia a veces nos limita el uso de los macrólidos, y hay algunas guías que recomiendan inclusive usar una terapia doble para la erradicación del Helicobacter, utilizando amoxicilina de 1 gramo, ¿no? 3 veces al día más IVPs, ¿no?
cada 12 horas. Entonces, podemos utilizar esa terapia. Obviamente que la tasa de erradicación es mínima, no es muy alta, es más o menos un 67%, pero lo importante ahí es la adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar a que podamos, en parte, poder eliminar y erradicar a la bacteria, ¿no? O lo más común utilizado, la terapia triple, ¿no? Entonces, una vez erradicado el tratamiento, valoramos la sintomatología del paciente, ¿no? Se ha disminuido o no. Ahora, si es que nosotros buscamos Helicobacter y no hay Helicobacter positivo, entonces podemos iniciar un tratamiento con IVPs, ¿no? Podemos utilizar un manejo con IVPs por 8 semanas y en este caso podemos utilizar, como mencioné, generalmente usamos entre los diferentes IVPs, no hay diferencias tan marcadas, solamente una que otra pequeña diferencia, ¿no? Generalmente se utiliza el omeprazol, ¿no? Pero si queremos de repente tener un tiempo de vida un poco más prolongado, aproximadamente 22 horas, 21 a 22 horas, podemos usar el esomeprazol, ¿no? Que en realidad es lo que más utilizamos, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente, que es lo común que a veces tenemos pacientes con polifarmacia, pacientes adultos mayores que utilizan múltiples medicamentos, podemos utilizar el pantoprazol, ¿no? El pantoprazol lo bueno es que no tiene muchas interacciones farmacológicas. Ahora, la característica de los IEPs es que se tienen que tomar generalmente en ayunas. La primera dosis es en ayunas, 30 minutos antes del desayuno, ya que el ácido del estómago va a activar, va a permitir la activación del principio activo de los IVPs. Entonces, con ello, nosotros vamos a tener una buena respuesta, ¿no? Pero si la persona de repente no lo desea tomar en ayunas, ¿no? Que hay algunos casos, podemos utilizar el deslanzoprazol, ¿no? Que tiene esa ventaja, que no se necesita dar en ayunas. Entonces, la primera dosis siempre es en ayunas. Si el paciente lo va a usar por 2 dosis, la segunda dosis va a ser generalmente eh, en la noche, 30 minutos antes de la cena, ¿ya? Entonces usamos un manejo empírico con IVPs, podemos a ello asociarlo, pues, algún antiácido, como mencioné, el magaldrato, generalmente a veces usamos magaldrato con simeticona, ya que el Magal-D, ¿no? U otras marcas, porque a veces el paciente, aparte de la dispepsia, genera bastante distensión, ¿no? Distensión abdominal, bastante gases, bloating. Entonces, con la simeticona podemos mejorar eso. Entonces, le damos magaldato más simeticona, ¿no? Cada 8 horas, generalmente 1 hora después de las comidas, ¿no? O podemos usar el hidróxido de aluminio, que es lo que comúnmente encontramos, pues, en el primer nivel de atención. Eso hay bastante, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba haciendo Serón, teníamos bastante hidróxido de aluminio, eso se puede utilizar también. Y valoramos a las 8 semanas. Si el paciente tiene una buena respuesta, podemos empezar a disminuir la dosis o de repente darlo condicional, ¿no? Eso ya va a depender del tipo de paciente al que nos enfrentemos. Pero si hay una falla, no hay una buena respuesta al tratamiento, entonces podemos empezar una terapia con antidepresivos tricíclicos, porque como mencioné, también hay una carga emocional muy alta en este grupo de pacientes, ¿no? Hay pacientes que son ansiosos, depresivos, ¿no? Entonces, eso también, pues dentro de la fisiopatología de la dispepsia, hay una alteración del eje cerebro-estómago. Entonces va a haber una disminución del umbral de distensión gástrica, hay bastante, la ansiedad, ¿no? Puede condicionar al estímulo, por ejemplo, de la corticotropina, ¿no? Y ello va a generar un mayor estímulo vagal y en personas que tienen bajo umbral eh, de dolor a nivel gástrico, una distensión mínima genera dolor, genera molestia. Entonces, frente a esa carga emocional, podemos utilizar este tipo de tratamiento. Podemos utilizar la mitriptilina, que es muy comúnmente utilizada y es fácil de encontrar. Podemos empezar con dosis de 10 miligramos, ¿no? Podemos empezar, a veces viene la pastilla de 25 miligramos, media pastilla, generalmente en las noches, y vamos titulándolo según, aumentando la dosis cada 2 semanas según la respuesta del paciente, ¿no? Si hay no hay una buena respuesta con los antidepresivos tricíclicos, podemos utilizar prokinéticos, ¿no? Para mejorar, pues, el tránsito gastrointestinal, generalmente el tránsito gástrico, ¿no? Generalmente
mejoran el tránsito, principalmente a nivel del fondo, ¿no? Que a veces genera este tipo de molestias, ¿no? Generalmente el fondo puede generar los síntomas de pesadez, ¿no? O plenitud postprandial. Utilizamos la metoclopramida, que es lo más comúnmente utilizado, lo que más frecuentemente vamos a encontrar. La metoclopramida de 10 miligramos podemos indicarlo 30 minutos antes de las comidas, ¿no? Lo malo de la metoclopramida son los efectos adversos, ¿no? Y uno de ellos es el parkinsonismo que puede generar, los síntomas extrapiramidales. Por lo tanto, hay que valorar bien en qué persona nosotros lo vamos a indicar. Eso es uno. Lo otro es que podemos utilizar un mejor prokinético, que es el levosulpirid, que es mucho mejor, tiene mucho mejor efecto, porque también tiene un efecto a nivel serotoninérgico. Entonces va a tener mucha mejor respuesta, ¿no? Igual se da 30 minutos antes de las comidas principales, ¿no? En el caso de que este paciente no tenga una buena respuesta, podemos considerar una terapia psicológica. Ahora, no solo es el manejo farmacológico, sino acá también implica un manejo integral. Tenemos que valorar en estos pacientes el cambio de estilos de vida, mejorar eh, los regímenes higiénico-dietéticos, ¿no? Evitar las comidas ricas en grasa, porque una comida rica en grasa puede genera, ¿no? Una relajación del esfínter esofágico inferior y con ello pues puede generar reflujo, genera más molestias. De preferencia comidas ricas en proteína, porque generan mayor tonicidad del esfínter esofágico inferior. Evitar las comidas picantes, evitar el consumo de café, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, y lo principal, ¿no? El uso de AINES, ¿no? Hay muchas personas generalmente personas mayores que tienen artrosis de fondo, ¿no? Problemas lumbares que toman AINES, ¿no? Los AINES van a generar también la dispepsia, pueden generar úlceras pépticas, y pues estos pueden complicar a un paciente, ¿no? Entonces, valorar en esta persona el uso de AINES. Si una persona va a usar AINES por largos periodos, entonces en esta persona añadir a ese tratamiento de AINES un IBP. Y valorar también si es que hay algún trastorno concomitante, ¿no? Ya sea la ansiedad, la depresión, ¿no? Entonces, evitar comidas carbonatadas, comidas picantes, ¿no? Cítricos, alcohol, ¿no? Comidas ricas en grasa. Y bueno, como conclusión, la dispepsia la causa más común de consulta externa, tanto pues en la parte de atención primaria como para nosotros en la especialidad. Aproximadamente el 20% de la población lo padece, de las cuales el 80% es funcional, el 20% es orgánico, ¿no? Valorar en este grupo de pacientes la presencia de plenitud postprandial, saciedad precoz, una epigastralgia, náuseas o vómitos que son menos frecuentes, pero se pueden dar. Y el tratamiento en estos casos no solo es médico, sino también es un manejo más integral con los cambios de estilo de vida para tener una mejor respuesta terapéutica. Y eso sería todo. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Una consulta. Sí, Buenas tardes. buenas En el tardes. caso de un paciente con epigastralgia que me llegue de emergencia, con un dolor agudo de 1 a 2 días, ¿sería recomendable en este caso poder combinar dos tipos de fármacos, como por ejemplo un omeprazol y una ranitidina a la vez? ¿Sería recomendable o solamente podría manejarlo con uno o uno a la vez? Ya, esa es una muy buena pregunta porque es lo que comúnmente llega a la emergencia, ¿no? El dolor abdominal. Eso es típico, ¿no? En el dolor abdominal hay que valorar, ¿no? Si es, como mencionas, una epigastralgia muy intensa, uno, hay que valorar que este paciente no tenga signos de sangrado gastrointestinal, preguntarle al paciente si tiene melenas, ¿no? Si ha hecho hematemesis, porque ahí cambia completamente nuestro algoritmo diagnóstico y estaríamos frente a una HDA, ¿no? Entonces, en ese caso, iniciar con IVPs a doble dosis, ¿no? Iniciar IVPs endovenosos, omeprazol de 40 miligramos, dos dosis, o sea, 80 miligramos en bolo y 40 miligramos cada 12 horas. Pero si tienes un paciente que viene y solo refiere epigastralgia, entonces podemos iniciar IVPs, solo IVPs. No se recomienda el uso de ranitidina con omeprazol, ¿no? No ha habido mucho, no hay evidencia que
la sinergia de ambos medicamentos mejore el cuadro, ¿no? Entonces, empezamos de preferencia con IVPs, ¿no? Omeprazol endovenoso y valoramos. Pero en esos casos, con una epigastralgia, de inicio, pues, de 2 días, ¿no? Siempre hay que buscar, hay que descartar que este paciente pueda presentar un HDA, porque puede, una epigastralgia bien intensa, con un dolor, pues, que inclusive hasta penetrante, puede indicarnos una úlcera, ¿no? Una perforación de una úlcera péptica, ¿no? Entonces ahí, como mencioné, el manejo ya cambia, ¿no? En ese caso, buscar si no hay signos peritoneales, ¿no? Una ecografía para buscar líquido libre y con eso, pues, estar más tranquilos si es que descartamos, pues, esa causa orgánica, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta, algún comentario que deseen hacer? Bueno, si no hay ningún comentario, más bien muchas gracias a todos por su atención y será conmigo pues hasta otra oportunidad. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Buenas tardes.